A ver, para empezar la inmersión de hoy, quiero que imaginemos una piscina gigantesca, o sea, enorme. Y en el centro hay una ballena colosal, la más grande que te puedas imaginar, desplazando una cantidad absurda de agua nada más por estar ahí. Ujú, claro, la típica metáfora de la ballena en el mercado. Exacto. Pero fíjate, un día esta ballena decide, así de la nada y sin avisar a nadie, salirse de la piscina. La lógica más básica, lo que te enseñan en la escuela, te diría que el nivel del agua debería bajar de golpe, ¿no? Totalmente. Es física básica. El volumen desplazado desaparece. Pues resulta que ocurre algo completamente contraintuitivo. La ballena sale a tomar aire y el nivel del agua, sorpresivamente, sube. Sí, lo cual desafía cualquier ley de la física. Y bueno, si trasladamos esto al mundo real que estamos analizando hoy, lunes 4 de mayo de 2026, parece desafiar también las leyes de la economía tradicional. Es un comportamiento que, digamos, te obliga a cuestionar todo lo que asumimos sobre la oferta, la demanda y sobre todo la liquidez. Y esa es precisamente la paradoja financiera que tenemos sobre la mesa. O sea, la corporación que actúa como el mayor comprador de Bitcoin de todo el planeta ha pausado de repente sus compras rutinarias. Y en lugar de que el precio colapse por la ausencia de este titán, el activo acaba de dispararse a sus niveles más altos en meses. Es fascinante, la verdad. Sí, así que bueno, vamos a desempacar esto a fondo porque tenemos una montaña de documentos frente a nosotros, para quienes nos escuchan. Así es. Y para entender las mecánicas, las verdaderas mecánicas bajo la superficie, hemos compilado una pila de fuentes muy diversa. O sea, no estamos basándonos en tweets especulativos ni en opiniones de redes sociales. Tenemos los reportes financieros directos, específicamente los documentos 8K presentados ante la SEC. Ajá, los oficiales. Exacto. Y además, estamos cruzando todo eso con los datos de plataformas de análisis de mercado, cosas como CoinDesk, The Block, StockTweets. Pero mi parte favorita, y creo que la tuya también, es que trajimos literatura académica dura. O sea, tenemos estudios recientes del Journal of Risk and Financial Management para entender la teoría detrás de todo este caos. Sí, la base científica de lo que está pasando en los mercados hoy. Tal cual. Así que la misión de nuestro análisis detallado de hoy es desentrañar tres cosas fundamentales. Primero, ¿por qué ocurrió realmente esta pausa? Segundo, ¿cómo funciona la verdadera ingeniería financiera que sostiene a esta empresa por debajo de la superficie? Y tercero, ¿qué nos dice este aumento de precios sobre el nivel de madurez actual de todo el ecosistema de las criptomonedas? Me parece un mapa de ruta perfecto. Y bueno, para poder diagnosticar el por qué, primero tenemos que entender la magnitud del dónde estamos. Porque el contexto numérico de esta pausa es lo que hace que la reacción del mercado sea tan extraña. Hablemos de esos números entonces. Porque, a ver, el mercado ha estado en una montaña rusa brutal. Tuvimos ese máximo histórico súper vertiginoso de $125,835, que fue allá por octubre de 2025. Ujú, el famoso pico del ciclo pasado. Y luego vino una corrección bastante dolorosa para muchos. Pero hoy, si miramos los gráficos, cuentan una historia de recuperación. Una recuperación súper notable. La verdad, si revisamos las métricas que tenemos hoy en las plataformas de mercado, vemos que Bitcoin ronda los $80,000. Pero lo fundamental aquí no es solo el número, sino la velocidad. O sea, estamos hablando de una ganancia de más o menos el 20% en tan solo los últimos 30 días. ¡Wow! ¿Un 20% en un mes? Exacto. El mercado venía arrastrándose como intentando encontrar un piso sólido y de repente empieza a escalar con una fuerza tremenda. Y justo en medio de ese impulso alcista, en el mejor momento, llega el domingo. De esta empresa, Michael Saylor, lanzó un mensaje que, te juro, paralizó a la mitad de los analistas financieros. Fue súper directo, casi casual. Escribió algo como, déjame buscarlo. Ah, sí, sin compras esta semana, volvemos al trabajo la próxima. Sí, 12 palabras. 12 palabras y bajaron el interruptor de la máquina de compras corporativa más grande del mundo. Lo que me vuela en la cabeza como analista, y seguro a mucha gente que nos escucha también, es que pausar en medio de una subida del 20% parece ir totalmente en contra de su propio comportamiento histórico, ¿no? Es extremadamente inusual.
O sea, si miramos el registro de transacciones de todo el ciclo, desde 2025 hasta hoy, en 2025, esta es apenas la segunda pausa que hacen. Espera, la segunda en casi 2 años. La segunda. La única otra vez que detuvieron sus compras fue a finales de marzo. Estamos hablando de una entidad corporativa que había convertido esto de acumular Bitcoin en algo tan predecible como un reloj suizo. Pero un reloj suizo con el presupuesto de un país pequeño. O sea, sabemos que son un jugador grande, pero para dimensionarlo, ¿qué tan grande es exactamente esta ballena de la que hablábamos? ¿Cuál es su peso real en la piscina? Bueno, los números en sus documentos de la SEC son francamente abrumadores. Strategy, la compañía en cuestión, posee en este mismo momento 818.334 bitcoins. ¡Madre mía! Sí. Y para ponerlo en una perspectiva global, eso representa casi el 3,9% del suministro total que existirá jamás en la historia del protocolo. A ver. Detengámonos ahí un segundo. ¿Me estás diciendo que casi el 4% de todo el Bitcoin del mundo está guardado en las bóvedas de una sola empresa pública? Así es. Y el costo de adquisición de todo eso es igual de asombroso. Su precio promedio de compra, la base de costo, es de $75.537 por moneda. Si multiplicas eso, hablamos de una inversión de capital que supera los $61.800 millones. 61,000 millones, o sea, es que el número marea. Y no han terminado. En sus proyecciones públicas han dejado súper claro que su meta oficial es llegar al 1.000.000 de monedas redondas para finales de este año, o sea, antes de que termine 2026. Con esos datos en la mano, te digo que la reacción inicial de pánico que vi en foros como Stock Tweets ayer cobra todo el sentido del mundo, porque si tienes a un jugador que controla casi el 4% del suministro mundial y que ha inyectado más de $60,000 millones, la narrativa lógica de cualquier inversor es que el mercado depende absolutamente de la billetera de esta gente para mantenerse a flote. Claro, el razonamiento es, si ellos cierran la llave, la demanda institucional se desploma y nos vamos a pique. Exactamente. Pero luego ves la pantalla hoy, ves el precio en $80,000 y te está gritando en la cara que esa caída no pasó. El nivel de la piscina subió. Lo cual demuestra con datos empíricos que esa narrativa de dependencia absoluta es un mito que se está desmoronando. El mercado simplemente no colapsó. Bien, entonces, si el mercado no colapsó y sabemos que la estrategia a largo plazo de la empresa sigue siendo llegar a ese 1.000.000 de monedas, la pregunta central cambia. Ya no nos preguntamos por qué el mercado no se cayó, sino por qué la empresa decidió detenerse justo ahora, en este minuto exacto. Exacto. O sea, no tiene sentido pausar las compras a menos que haya, digamos, un factor externo obligándolos. Y revisando los reportes financieros que tenemos en la mesa, me queda clarísimo que esto no tiene nada que ver con que estén tratando de adivinar si el precio va a subir o bajar hoy. No es especulación de mercado. Tiene todo que ver con el calendario corporativo. La clave de todo este misterio del tweet de Saylor radica en un evento que va a ocurrir mañana mismo, martes 5 de mayo. ¿Mañana? Sí, mañana, Strategy Michael tiene que presentar sus resultados financieros oficiales del primer trimestre de 2026 ante Wall Street. Y aquí, fíjate, es donde los números de los reportes me dejaron súper confundida la primera vez que los leí. Si miramos su negocio principal histórico, que se supone que es la venta de software corporativo, los analistas esperan que reporten ingresos bastante sólidos, de hecho, entre 120 y 125 millones de dólares para el trimestre. Un trimestre decente para cualquier empresa de software de ese tamaño. Suena una empresa saludable, ¿verdad? Pero luego bajas a la siguiente línea del documento, y los mismos analistas proyectan una métrica de terror. Están esperando una pérdida neta de $18.98 por acción. Una barbaridad. Es que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede una empresa que vende más de 100 millones de dólares en software reportar una pérdida por acción pero tan catastrófica? Bueno, esa discrepancia tan brutal es el resultado directo de una regla contable muy específica y, la verdad, a menudo muy incomprendida por el público general, que se conoce como mark to market, o sea, la valoración a precio de mercado. Ajá. En las finanzas tradicionales, digamos, si tú tienes una fábrica de zapatos, el valor de ese edificio no fluctúa salvajemente de un día para otro en tu balance general. Pero las reglas de la SEC dictan que las tenencias de criptomonedas de una empresa pública deben reportarse al valor exacto que dicte el mercado, en el minuto exacto en que se cierra el trimestre contable.
O sea, es como si tomaran una fotografía financiera en un milisegundo específico, ¿no? Exactamente en ese segundo. Y la consecuencia de esa regla es monumental para ellos. Significa que cualquier ganancia o pérdida, aunque no sea realizada, o sea, aunque no hayan vendido nada, impacta directamente el papel. Si el precio de Bitcoin cae temporalmente el último día del trimestre, la empresa tiene que reportar una pérdida masiva en sus resultados oficiales. Aunque no hayan vendido ni una sola fracción de Bitcoin. Ni un satoshi. Su negocio de software pudo haber producido 120 millones de dólares hermosos, pero la caída en el valor de sus 818,000 bitcoins en esa foto de fin de trimestre puede representar miles de millones en pérdidas contables. A ver si lo entiendo, porque se me acaba de ocurrir una analogía. Es como, imagínate que el CEO está intentando tomar la fotografía oficial y súper formal de toda su junta directiva para la portada del reporte anual. Sí. Pero resulta que todos están saltando en un trampolín, al mismo tiempo. No importa qué tan bien vestidos de traje estén, si tú aprietas el botón de la cámara justo en el momento en que todos van cayendo hacia la lona, la foto va a salir desastrosa, borrosa y probablemente va a asustar a los accionistas que solo miran el resultado final en el papel. El trampolín es la metáfora perfecta de la volatilidad de Bitcoin, totalmente. Y esa metáfora te explica el porqué de la pausa. Esta decisión que anunciaron el domingo es puramente táctica, es contabilidad defensiva. Al detener las compras días antes del reporte de ganancias, lo que están haciendo en esencia es pedirle a la junta directiva que se baje del trampolín y se quede quieta un momento para la foto. Ah, claro, porque si siguen comprando... Si siguen comprando, alteran la base de costos en el último minuto. Al no adquirir nuevas monedas a precios tan volátiles justo en la línea de meta del trimestre, logran estabilizar esa base de costos y evitan complicaciones extremas de mark-to-market que harían que su reporte de ganancias de mañana fuera completamente ilegible para Wall Street. Entonces, el tuit de "sin compras esta semana" no fue una debilidad financiera, no es que se quedaron sin dinero, fue una maniobra defensiva de los contadores. Lo cual me lleva a pensar algo muy fuerte. Creo que Wall Street hace mucho tiempo que dejó de ver a esta compañía por lo que dice ser en sus folletos. Sin duda. O sea, nadie, absolutamente nadie en el mercado institucional está comprando sus acciones por esos 120 millones de ventas de software. La valoran a todos los efectos prácticos como si fuera un ETF de Bitcoin, pero con esteroides, ¿no? Ese es el consenso no escrito en los mercados de capitales hoy en día. El negocio de software les proporciona un pequeño flujo de caja, sí, pero la valoración completa de la empresa está dictada al 100% por su balance general en criptomonedas. Son, estructuralmente hablando, un fondo de inversión apalancado que está disfrazado de compañía tecnológica. Y eso nos lleva directo a la parte de esta inversión que realmente parece sacada, no sé, de un laboratorio de ingeniería financiera de locos. Si los vemos como este gigantesco ETF apalancado que todavía necesita comprar unos 180,000 bitcoins más en los próximos meses para cumplir esa promesa del 1,000,000 de monedas. Que es una barbaridad de volumen. Es una locura. La pregunta es, ¿de dónde sacan el dinero líquido? Porque 180,000 bitcoins a precios de $80,000 cada uno, estamos hablando de una factura de miles y miles de millones. Los 120 milloncitos del software no les alcanzan ni para pagar las comisiones de transacción. Para nada. El combustible que realmente alimenta todo este apetito voraz es un instrumento corporativo muy particular, que ha causado mucho revuelo, llamado STRC. Y si revisas los documentos a fondo, esto es lo que realmente mantiene girando toda la rueda de la empresa. Bien, aquí es donde te voy a pedir que me expliques el STRC como si estuviera yo en mi primera clase de finanzas corporativas en la universidad, porque te confieso que aquí es donde me perdí leyendo los apuntes anoche. ¿Qué es exactamente esto? A ver, es complejo, pero vamos a simplificarlo. El STRC es una forma de lo que se llama acción preferente perpetua. En términos muy simples, la empresa emite este instrumento a los grandes inversores y hoy cotiza a un valor cercano a los $100 por título. Ok, $100. A cambio de darle su capital fresco a la empresa, el inversor recibe un dividendo mensual que es variable. Y aquí está el dato absolutamente clave de todo esto. Actualmente, ese dividendo ofrece un rendimiento anualizado que ronda el 11,5%. Un momento.
Las acciones preferentes perpetuas, por definición, nunca vencen, ¿cierto? ¿Correcto? No tienen fecha de vencimiento. Lo que significa que la empresa se compromete a pagar ese rendimiento indefinidamente. Pero aquí veo el problema fundamental, o la gran paradoja. Están prometiendo pagar un 11,5% de rendimiento en efectivo contante y sonante mes a mes a estos inversores. Sin embargo, toman ese dinero y compran Bitcoin. Exacto. Pero Bitcoin es un activo que no paga dividendos, no genera intereses, no cobra alquileres como un edificio y no produce flujo de caja por sí mismo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo diablos financian un pago de 2 dígitos en efectivo usando un activo que es estéril en términos de flujo de caja? Bueno, esa es exactamente la maravilla y a la vez el terror de su ingeniería financiera. Como el activo subyacente no genera rendimiento por sí mismo, la única forma matemática de sostener el pago del 11,5% es apoyándose en la apreciación del capital y en la emisión constante de nueva deuda. O sea, una rueda sin fin. Básicamente, mientras el valor de su gigantesca reserva de Bitcoin siga subiendo, ellos pueden pedir prestado contra esa reserva inflada para pagar los dividendos, o en su defecto, emitir todavía más acciones preferentes, aprovechando la euforia y el entusiasmo del mercado para pagarles a los inversores anteriores. O sea, todo el castillo depende de forma exclusiva de que el precio de la propiedad siga subiendo para poder refinanciar la hipoteca constantemente. Eso. La verdad es que no solo suena arriesgado, suena estructuralmente súper peligroso. Me imagino que Wall Street no debe estar unánimemente feliz con esta mecánica. No, para nada unánime. De hecho, revisar las distintas posturas en los documentos es vital para quienes nos escuchan, porque este instrumento polariza a la industria de una manera brutal. Por un lado, tienes a los críticos estructurales. El análisis de firmas como K33, específicamente los reportes que leímos de Vetle Lunde. Ah, sí, los estuve leyendo. Bueno, Lunde advierte que este modelo tiene riesgos severos porque está anclado a la volatilidad extrema y sobre todo el sentimiento del mercado. Su punto es, si el sentimiento cambia y el mercado se asusta, la capacidad de la empresa para emitir deuda nueva se congela inmediatamente. Y vi que hay analistas de la vieja escuela que van mucho más allá de una simple advertencia de riesgo técnico. Sí, figuras muy vocales del mundo del oro y las finanzas tradicionales, como Peter Schiff, por ejemplo. Él ha analizado esta mecánica del STRC y la ha etiquetado públicamente como algo muy similar a un esquema Ponzi corporativo. Una palabra muy fuerte. Fuertísima. Pero su argumento central es lógico desde su perspectiva. Al carecer de ingresos operativos reales que sean suficientes para cubrir esos enormes dividendos, la estructura requiere, por definición, inyecciones constantes de capital nuevo. Básicamente, están apostando la casa a que Bitcoin siempre va a subir más de ese 11,5% anualizado. Si esa premisa falla, la cadena de pagos se rompe. Pero, a ver, nuestra regla en esta inmersión es mirar siempre ambos lados de los documentos, de forma imparcial. Y la otra mitad de la pila de papeles de Wall Street cuenta una historia de euforia total. El contraste es increíble. Es que entras a plataformas de consenso de analistas como TipRanks y la empresa tiene una calificación abrumadora de compra fuerte. Todos quieren entrar. No solo eso, sino que firmas institucionales súper respetadas como Clear Street acaban de elevar su precio objetivo para la acción de la corporación. Sí, leí ese reporte ayer. La subieron de $198 a $233. Eso es proyectar un aumento de confianza de casi el 18%, basándose exactamente en este mismo modelo financiero. Y ese choque de perspectivas, creo yo, es lo que hace a este caso de estudio tan invaluable. Porque independientemente de si un analista de izquierda o de derecha financiera cree que el STRC es una genialidad innovadora que exprime el valor del activo más duro del mundo, o si creen que es una bomba de tiempo sistémica a punto de estallar. Exacto. Ambas posturas, los que lo aman y los que lo odian, están de acuerdo en un factor absolutamente innegable. Que al final del día todo se reduce al precio del activo en la pantalla. Absolutamente todo. El éxito o la destrucción total del STRC y de toda la estructura corporativa de Strategy depende de un solo vector, el comportamiento futuro del precio de Bitcoin. Si el mercado alcista continúa,
El modelo es brillante, casi mágico, y paga los dividendos sin ningún esfuerzo. Pero si el mercado cae y se queda abajo, la presión sobre ese rendimiento del 11,5% se vuelve insoportable. Lo cual nos lleva de vuelta a nuestra piscina del principio y a la pregunta más importante que surgió cuando vimos que la ballena se salió a descansar esta semana. Si todo el éxito existencial de la empresa depende de que el precio suba, pero ellos mismos apagaron su motor de compras el domingo, ¿quién demonios está empujando el precio hacia los $80,000 en este momento? Es la gran pregunta. Y para responder a eso, tenemos que ir a los datos puros. Los datos en la cadena de bloques, o sea, la blockchain, nos muestran una realidad un poco incómoda sobre la distribución actual de este activo. A ver. A pesar de todo ese discurso idealista de la descentralización que solemos escuchar, hoy existe una concentración masiva. Los datos muestran que aproximadamente el 2% de las cuentas o direcciones anónimas poseen alrededor del 92% de todo el Bitcoin existente. A ver, traduzcamos eso. Es decir, si lo vemos como un país entero, es como si los habitantes de solo 2 o 3 vecindarios pequeños fueran los dueños de casi el 92% de todo el dinero que circula en la economía entera. Es una concentración brutal, sí. Y con ese nivel de concentración, la lógica te dice que un solo jugador con una billetera enorme debería poder dictar el precio a su antojo, ¿no? Y eso nos conecta directamente con la literatura académica que mencionábamos en la introducción, porque ese nivel de concentración realmente pone a prueba teorías económicas de hace más de medio siglo. Si miramos, por ejemplo, el trabajo clásico de Eugene Fama de 1970. La famosa hipótesis del mercado eficiente. Esa misma. Su teoría nos dice que, en un mercado que es verdaderamente eficiente, toda la información pública ya está reflejada en el precio instantáneamente. O sea que, en teoría, según Fama, ningún inversor por sí solo, sin importar cuánto dinero tenga o qué tan grande sea su billetera, debería poder manipular o generar retornos anormales de forma predecible, porque el mercado simplemente absorbe su intención de compra de inmediato. Exacto. Esa es la teoría clásica de los libros. Pero avanzamos a 2023 y un estudio académico súper riguroso dirigido por el investigador Ante, publicado en el Journal of Risk and Financial Management, demostró con datos que las criptomonedas desafían a Fama por completo. ¿Qué encontraron exactamente? Ante analizó estadísticamente el comportamiento de nuestra empresa protagonista, Strategy, y descubrió que sus anuncios públicos de compras generaban, de forma sistemática y medible, retornos anormales positivos a corto plazo en todo el mercado. O sea, el estudio probó matemáticamente que cuando Strategy anuncia que va a comprar, el mercado se infla anormalmente a su alrededor, solo por su presencia. Exactamente. Demostró empíricamente que no son solo un participante grande, son lo que en la academia financiera se conoce como un price maker, un creador de precios. Tienen el poder real de dictar la dirección de la valoración del activo simplemente por el volumen masivo que manejan, violando por completo la idea de la eficiencia perfecta del mercado de Fama. Pero, y aquí es donde esto se pone realmente interesante, y creo que este es el punto de inflexión de toda nuestra exploración para la audiencia. Si la academia comprobó empíricamente que Strategy es el creador de precios supremo, el hecho de que el mercado haya logrado subir casi un 20% en los últimos 30 días, empujando con fuerza hacia los $80,000, justo cuando este creador de precios decide tomarse una semana libre, Cambia todo. cambia el paradigma por completo. Nos dice que el mercado ha desarrollado piernas propias. Ya no necesita que un solo gigante corporativo lo sostenga sobre sus hombros. Es que esa es la conclusión fundamental. Es la primera demostración clara y sostenida en los datos de la madurez del ecosistema. Lo que estamos presenciando esta semana es que la liquidez por fin se ha diversificado. Esta subida de precios sin la ayuda de la ballena está siendo impulsada por lo que podemos llamar la nueva guardia institucional. Ajá, los nuevos jugadores. Por un lado, tenemos la compuerta de capital continuo que abrieron los ETFs al contado que se aprobaron en enero de 2024. Los inversores tradicionales de Wall Street ahora inyectan capital todos los días sin depender de si una sola empresa compra o no. Y revisando los documentos, también me quedó claro que no solo son los ETFs. Hay un efecto multiplicador a nivel corporativo que se consolidó muy recientemente. De hecho, me llamó muchísimo la atención leer el reporte sobre ese evento específico en mayo de 2025. Ah, el Bitcoin for Corporations. Ese mismo. Ese evento fue un hito histórico.
Los registros públicos muestran que ahí se reunieron 38 corporaciones importantes que colectivamente a día de hoy representan el 69% de todas las tenencias corporativas del activo. O sea que ya no es una sola empresa de software excéntrica acumulando monedas en un rincón. Es un consorcio no oficial de docenas de tesorerías corporativas muy serias diversificando sus balances generales. La red de soporte bajo el trampolín se ha ensanchado muchísimo. Se ha vuelto una red institucional sólida, ¿sí? Acabamos de repasar. Desde los tweets casuales de Saylor hasta la hipótesis de fama y los altísimos dividendos del STRC, la imagen general que emerge no es para nada la de un mercado al borde del pánico por un tweet, sino todo lo contrario. No, lo que revela este análisis es un ecosistema financiero que está en plena transición estructural. O sea, estamos documentando en tiempo real cómo un activo que empezó siendo puramente especulativo y de nicho se transforma en una infraestructura institucional súper densa. Claro. El hecho de que el jugador que posee casi el 4% del suministro global detenga sus compras y que el mercado reaccione subiendo y respirando tranquilo, demuestra que la pausa es exactamente lo que dijimos al principio, una mera táctica de contabilidad defensiva para proteger un reporte de ganancias, no una grieta real en la demanda. Y para quienes sigan el mercado y buscan entender estos movimientos, creo que aquí radica el verdadero valor de meterse a los documentos. Entender cómo unas simples reglas de mark-to-market obligan a una corporación a detener compras y cómo un instrumento de acciones preferentes exige mantener el precio alto a toda costa. Eso te da un mapa real de lo que está pasando bajo la superficie. Es ver la maquinaria interna. Exacto. Es la diferencia enorme entre ver titulares en Internet que gritan «El mayor comprador se retira, colapso inminente» y entender la mecánica corporativa real que dicta que solo se están preparando para la foto de una auditoría trimestral. Totalmente de acuerdo. Comprender los incentivos contables es, hoy en día, comprender el mercado moderno. Así es. Pero bueno, antes de despedirnos, y hablando justamente de entender los incentivos profundos de estas grandes corporaciones, quiero dejar un pensamiento prospectivo sobre la mesa para nuestra audiencia. Algo basado en los riesgos estructurales del STRC que analizamos para que reflexionemos un poco más allá de los precios optimistas de hoy. Me parece excelente. Es un buen momento para proyectar escenarios un poco más oscuros. ¿Qué nos hace pensar este modelo a largo plazo? A ver, toda esta espectacular maquinaria de ingeniería financiera de Strategy, el motor de compras aparentemente infinito, este audaz instrumento STRC pagando un 11,5% anual, todo esto, si te fijas, fue concebido, construido y probado durante ciclos que han sido predominantemente alcistas o, en su defecto, de recuperación súper rápida. Sí, básicamente han operado bajo cielos despejados casi todo el tiempo. Exactamente. Pero la historia de los mercados de capitales es implacable y sabemos que los ciclos siempre terminan girando. La volatilidad siempre regresa, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es inevitable. Y ahí, justo ahí, reside el verdadero desafío sistémico. Pensemos en esto. Si en los próximos años el mercado cripto entra en un verdadero invierno genuinamente prolongado, y no hablo de una caída de 3 meses, hablo de un mercado bajista severo de varios años, donde el precio no solo cae, sino que se estanca en el fondo. Un escenario de poca liquidez y letargo total. Sí, ¿qué pasaría con este modelo brillante? Si la empresa de repente se vuelve incapaz de emitir nueva deuda porque el valor de su reserva colapsó y a nadie le interesa prestarles, y al mismo tiempo siguen obligados a generar decenas de millones en efectivo cada santo mes para pagar ese rendimiento del 11,5% a los tenedores del STRC. Estarían literalmente contra la pared frente a sus obligaciones de dividendos. No habría de dónde sacar el efectivo. ¿Y su única salida real? La única palanca que les quedaría sería la liquidación. Volviendo a nuestra metáfora de la piscina del inicio. Imaginemos que llega una sequía extrema y prolongada. La ballena, para poder sobrevivir y pagar lo que debe, no tiene más remedio que empezar a beberse el agua de la piscina a un ritmo acelerado, liquidando masivamente cientos de miles de monedas de sus bóvedas al mercado abierto. Eso inundaría la oferta de una manera sin precedentes. Y ahí está la pregunta que queda flotando en el aire para cualquiera que analice esto a fondo. ¿Tienen esos nuevos jugadores, esas 38 corporaciones y los fondos de los ETFs suficiente profundidad?
O sea, suficiente agua para saciar la liquidación forzosa de un gigante desesperado, sin que todo el ecosistema colapse y deje al resto de los participantes nadando en la arena seca? Es una pregunta escalofriante, la verdad. Lo es. Y es un recordatorio de que en las altas esferas de Wall Street, las estructuras financieras más deslumbrantes aún no han enfrentado su prueba de fuego definitiva.